Entonces, teniendo en cuenta que el humano tiene que arrepentirse, cambiar de pensamiento, ya está destituido por pecar una vez y también de que siempre va a cometer pecado. La paga del pecado es muerte del alma. Romanos 6:23, Ezequiel 18:4, y tiene que creer con fe en el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15:3-4. O sea que el alma de Jesús murió por los pecados de nosotros, para que nuestra alma nunca más sea condenada al infierno, al lago de fuego. En Isaías 53:6-11 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. O sea, justificará justo a muchos, o sea, a todo el mundo. O sea, que Jesús murió su alma por todo el mundo y va a justificar a todo aquel que crea con fe en ese anuncio, con fe, para que sea justo. Por eso dice, justificará mi siervo justo a muchos. O sea, no a todo el mundo, porque no todos van a creer con fe ese evangelio. Dice en Salmos 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Esto dijo David con el Espíritu Santo que profetizó de que Jesús iba a ir a la eternidad a pagar por nuestros pecados. Fue al lago de fuego a pagar por nuestros pecados. Porque esa es la paga del pecado, ir a ese lugar, la condenación eterna. Entonces, Jesús murió su alma por la nuestra y así nos dio vida eterna, la inmortalidad, para que ya no seamos condenados al infierno por los pecados que siempre vamos a cometer nosotros. Conforme a Eclesiastés 7:20, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano que nunca va a dejar de cometer pecado, porque nosotros cometemos pecado hasta con el pensamiento y también con las acciones que hacemos todos los días, siempre y en todo momento. Dice Hebreos 10:14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a los que van siendo santificados. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 17.
Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Porque ya es la vida eterna, es así la que nos dio. Ya no tenemos que pagar por nuestros pecados. El que pagó fue el Cristo, el Dios Jehová, Jesús, por los pecados de nosotros, en la cruz. Así nos dio vida eterna. O sea, cuando Jesús estaba en la cruz, ahí fue el momento en el que su alma fue a la eternidad. Y de ahí tomó su vida, el alma. Y en la cruz dijo, ha sido consumado, en Juan 19:30. Entonces, en 2 Corintios 5:19 dice que Dios está en Cristo. O sea, que Cristo es Dios, reconciliando consigo al mundo. O sea, dándonos vida eterna en la cruz. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Porque es así, para darnos vida eterna no nos toman nuestros pecados. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Sí. Y es así, o sea, es la inmortalidad del alma. O sea, un salvado cuando es justificado por la fe, cuando creyó de todo corazón, ya no es condenado por los pecados que siempre va a cometer en la vida. Ya no es condenado. Entonces, es así, o sea, no es como dicen algunos que la salvación se pierde, porque es eterna la salvación, no se pierde. Y para Dios darnos vida eterna a todos, murió por todo el mundo, por todas las personas del mundo. Desde el primer ser humano hasta el último ser humano que pise la tierra. Porque en el juicio del gran trono blanco, ahí se va a revelar el Evangelio. Se va a atestiguar que Cristo murió por todas las personas del mundo. Y ya nadie va a tener excusa ahí, porque ese es el Evangelio, que nos dio vida eterna a todos. Por eso el humano tiene que, en esta vida, ahora en este momento, creer con fe en el Evangelio, para ser justificado por Dios y tener la vida eterna. Estar para siempre con Dios. En 2 de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada la gracia de Dios, que Cristo murió por los pecados de nosotros, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La vida eterna, o sea, eliminó la muerte, ya no existe la muerte por pecar, y sacó a luz la vida eterna. Porque Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está. Entonces el humano tiene que arrepentirse, o sea, tiene que cambiar de creencias. Ya está destituido, ya está. Necesita la salvación del alma, de su alma. Ya está condenado eternamente por pecar una vez y por todos los pecados que va a cometer en toda su vida. El ser humano comete muchos pecados, mucho, todos los días y va acumulando sentencias. Por eso tiene que creer con fe en el Evangelio. Entonces, eso, para no ir al lugar de condenación, después de que su cuerpo muera, para que no vaya al infierno, y de ahí al juicio del gran trono blanco, y después de ahí ser lanzado al lago de fuego, para que no le pase esa situación terrible. No, yo no le deseo a nadie eso, por eso quiero que se salve usted. Y ese es el Evangelio, la buena noticia. Por eso tiene que
que cambiar de creencias, hermano. Eso significa arrepentimiento, que se menciona en la palabra de Dios. Que cambie sus creencias, así no depende de él, y que cree con fe en el Evangelio. Sea justificado por Dios. De injusto a justo, así. Como dice Pablo, que el justificado tiene vida eterna. El injusto, obviamente, si muere en sus pecados. O sea, tiene que ser justificado por Dios, por la fe. Como en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, el Dios Jehová. Amén.